es un poco más cerrada la mente de la gente, ¿va? Pero siempre sí tiene su potencial y tiene lo que le identifica. El primer dato que destaca de Santiago Atitlán, que es la capital de los Tutugiles. Entonces, esa es la capital del reino de Tutujil, a lo que le llaman. El pueblo, bueno, era esto, donde estaban los Tutugiles, y ya de poco a poco se fueron separando. El primer asentamiento de los Tutugiles es del otro lado, donde están las piedras, justamente bajando del volcán San Pedro. Toda esta valle y esa montañita por donde está la siembra, ahí estaban los Tutugiles. Entonces ya cuando llegaron los conquistadores, es ahí donde había otro pueblo aquí, que es Chucumú. Entonces aquí entraron los españoles y vinieron a defender los Tutugiles. Y cuando ya estaban los españoles ahí, ya conquistaron a los Tutugiles junto con los cachiqueles, trasladaron al pueblo a este lado. Y toda esta parte era donde está el pueblo, todo era lleno de rocas. Entonces, por lo mismo, el volcán Atitlán, que es uno de los que lleva muy corto tiempo de hacer una erupción, está a menos de 200 años. Entonces, y todo ese volcán está lleno de rocas, y también toda esta valle, digamos. De ahí, cuando se empezaron a trasladar la gente de acá, empezaron a construir con piedras volcánicas. Entonces, por eso muchas de las, por ejemplo, en el parque, la municipalidad, la construcción es de rocas. De ahí otro edificio es roca, y todas son piedras volcánicas, lo que empezaron a construir la gente y se quedaron acá. Y justamente también el volcán dejó de tener erupción, sin embargo sigue teniendo su actividad en su interior, ¿va? Entonces es por eso que es tan importante Santiago Atitlán, no solo para ellos, sino también para los otros pueblos, y es uno de los más grandes del lago. ¿Como pueblo? Sí, desde el lago. ¿Por población o por extensión? Población y extensión, ya que justamente Santiago Atitlán, el territorio llegaba hasta Santa Clara o Santa María, y a poco a poco fueron dejando partecitos de cada pueblo, ¿verdad? Entonces dejaron tierras a Santa María, San Pedro, Santiago, San Juan, y se quedó Santiago. Pero todo esto era un mismo pueblo, digamos. Ajá. Y bueno, está rodeado de los 4 volcanes que tenemos en el lago. Solo son 3 para mucha gente, que es el San Pedro, Atitlán y el Tolimán. Pero sin embargo tenemos a un otro volcán al fondo, es el Paquichí. No es volcán ni nada, pero es un centro ceremonial, ¿verdad? Entonces la gente llega a hacer ceremonias y todo ahí. Se decía, ¿verdad? Bueno, se tiene como una mitología, una historia de los antiguos Tutugiles, que se dice que había un dios o alguien supremo que quería enterrar el lago, ya que le caía mal el lago. Entonces cortó la parte del Tolimán y justamente dejó la tierra allí. Pero ya sin embargo ya no pudo enterrar todo el lago, y por eso cuando vemos el Tolimán como que si estuviera cortado. Y si agregamos la parte del Cerro de Oro junta con el volcán. No como el volcán Atitlán, que sí es todo puntiagudo. Sí, como es. Entonces esta es la población más grande de los Tutugiles que están acá. Creo que muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, que cada pueblo en el altiplano de Guatemala, de muchos de nuestros pueblos, tiene su nombre mayas, ¿verdad? Pero fueron cambiados. Justamente cuando llegaron los españoles venían con los cristianos. Los cristianos cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, el nombre, colocaron un santo para cada pueblo, y de ahí salen las ferias, las fiestas patronales. Santiago Atitlán, su nombre es Tsequinajay. Tsequinajay, que significa la casa de los pájaros. Siendo la capital de los Tutugiles, fueron llamados así, de ahí salió el nombre de Tsequinajay. Pero por muchas cosas
No solo porque había muchas aves, sino que justamente viéndolo bien, cuando empezaron a estudiar, por ejemplo, teniendo los especialistas en aves, empezaron a ver que sí se tenían muchas aves endémicas en la región de Santiago Atitlán. Entonces, por ejemplo, uno de los más buscados, el quetzal, digamos, alrededor del volcán o en las faldas del volcán Atitlán, se puede observar el quetzal. De ahí otro, que es el chipe rosado, es un ave de cabecita rosada y todo rojo, rosado fuerte del cuerpo. Es otro de los más buscados y uno de los más especiales, que se le conoce como el guardián de los volcanes del lago, que es el pavo de Cacho. Es del tamaño de un pavo y tiene un cornito. Entonces, pavo cornudo le llaman otros porque lleva un cuerno de color rojo. Entonces de ahí sale. Y por eso, entonces los trajes normalmente de Santiago Atitlán lleva y contiene muchos pájaros, muchos aves. Por ejemplo, como vemos acá, el de las mujeres normalmente lleva en la blusa o en el huipil, y el de los hombres en el pantalón. Entonces de ahí salen, y por eso todos los trajes de los pueblos del altiplano, de los pueblos mayas, contienen historias, contienen el nombre en el idioma materno, contienen muchas cosas que son importantes para la población. Sí. Y otra de las cosas que resalta en Santiago Atitlán es el tocoyal. Entonces el tocoyal que es esto, que son 20 barras. Entonces, midiéndolo bien, que sale del calendario maya, de los 20 nahuales, de los 20 días, ¿verdad? Entonces, este es uno de los más representativos de Santiago Atitlán, ya que no muchos de los pueblos llevan el tocoyal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo más que resalta es Santiago Atitlán y Quetzaltenango. Recordemos... ¿Tendrá el mismo diámetro, la misma longitud del tocoyal de Xela que de Santiago? Más seguro que sí, más seguro que sí. Simplemente lo que cambia son las diferentes figuras. Si recordemos algo muy importante, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, algo muy importante, por ejemplo, la representación de Dios, el creador y formador de la tierra. Recordemos que Dios, los mayas, bueno, muchas veces se dice que que tenía muchos dioses, sin embargo tenía un ser supremo, a la cual le llamaban Max. Y por ejemplo, creo que para los que han escuchado, en México le llaman Cuculcán y otros Quetzalcóatl. Entonces de ahí se deriva de muchas cosas. Por ejemplo, en otro lado sale con otro nombre, Alá, Dios, pero es por el nombre. Entonces, y este Dios, el Dios supremo, era representado a través de una serpiente, la serpiente emplumada, que ahí mismo sale el quetzal, que por eso fue tan importante el quetzal. Incluso el último gobernante de los mexicas, Moctezuma, portaba un penacho lleno de plumas de quetzal. Entonces el quetzal ya era como un valor de oro, ¿verdad? Ya es como el jade. Tenía un valor de deidad. Ajá, entonces nadie lo podía tener, sino simplemente los reyes. Entonces, por ejemplo, así como el oro. Entonces el oro ahora es lo más importante, lo más valioso. Y así era la pluma de quetzal. Entonces,
la serpiente plumada, que se le conoce como el dios supremo en Comarca, le llamaban Umats, que es guacamaya o ave, Kumats, que es serpiente, entonces el dios supremo. Entonces llegaron los españoles, ¿verdad? Venían los cristianos con ellos, que por eso también se les dio permiso para entrar a estas tierras y les dieron permiso para que pudieran conquistar a América. Porque si no fuera con el permiso de los reyes católicos en España, los españoles nunca hubieran entrado, o que sí hubieran entrado, pero no hubieran conquistado, no hubieran llevado muchas cosas. Entonces se les dio el permiso con tal de evangelizar. Entonces cuando ellos entraron, vieron que tenía muchas tradiciones o no entendía lo que pasaba, entonces empezaron a cambiar. Fue tanto la obligación de dejar el ritual o la ceremonia maya, digamos, la forma de creencia de los indígenas, que muchas cosas se les fueron obligados a dejarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Han notado ustedes que todas las mujeres de todos los pueblos indígenas llevan algo en la cabeza? Y siempre va trenzado, siempre es trenza. Por ejemplo, la primera parte, la trenza, o ellos son lo que representan un poco más. Eso significa que sí nos pueden cambiar el nombre de nuestro Dios, que nos pueden quitar nuestra espiritualidad, pero nosotros siempre lo vamos a portar. Entonces, esa es la que representa el tocoyal, la serpiente plumada, que Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, por ejemplo, en San Antonio Palopó, a la parte de Banacayán, llevan una cinta de color azul en la cabecita. Sí. Y por ejemplo, en San Juan, en San Pedro, llevan la trenza atrás. Bien, casi todos los pueblos siempre llevan algo. Entonces, es una forma de vivencia de que ellos... Es una forma de rechazo. Ajá, de revolución, que va a permanecer siempre el creador y formador con ellos. Y voy a resaltar algo muy importante, por ejemplo, el 25 centavos que tenemos, que es de la cara de Concepción Ramírez. Entonces, que aquí de ahí sale la mujer, ¿verdad? Hace como 2 años que ella falleció. Sí, como los años 60 ella se hizo la elección acá, donde se les vino una comisión para buscar a alguien. Entonces de ahí fueron seleccionadas varias mujeres y fue seleccionada Concepción Ramírez. Y de ahí sale la cara. Entonces, y muchos lo conocemos como esta moneda, la choca, ¿verdad? Porque por algunas razones que muchas veces en Guatemala o en el idioma español, cuando alguien tiene un problema del ojo, entonces se le llama choco. Entonces, y cuando salió la moneda que solo aparecía un ojo, se le fue llamado la choca. Entonces, ya por eso, cuando decimos algo, la cantidad de 25, no siendo, aunque no importa la moneda, siempre decimos choca, ¿verdad? Entonces de ahí sale el 25 centavos y siempre resalta, ¿verdad? Lo más importante, el tocoyal y el burpil y el rostro. Vamos a comprender muy bien de que la mayoría de los pueblos indígenas tienen su nombre en el idioma maya. Los trajes que llevan algo muy importante de los pueblos, lleva historia, lleva hechos reales o algo muy importante, por ejemplo el nombre. Entonces, el nombre de Santiago Titlán, resaltamos que es Chiquinajay, la casa de los pájaros. Y bueno, también recalcamos Santiago Titlán, la capital del reino de Tzutziki. Y es por eso que cuando llegaron los españoles acá, en Guatemala, por ejemplo, recordemos algunos nombres, por ejemplo, Quetzaltenango, Chichicastenango, Huehuetenango,
Huehuetenango. Entonces, no eran nombres de maya, ¿verdad? Náhuatl. Porque ellos les preguntaban a los tlaxcaltecas y a los mexicas, ¿cómo se llama este pueblo? Por ejemplo, cuando llegaron a Ximché, ¿cómo se llama este pueblo? Y ellos tenían que buscar algún nombre para darles a los españoles. Vieron muchos árboles alrededor de Ximché, la primera capital de Guatemala. Hay muchos árboles, llamémosle Cuactemalán. ¿Qué es Cuactemalán? ¿Y qué significa? Lugar de muchos árboles. Entonces de ahí Cuactemalán, y como ellos no pudieron pronunciar, Guatemalán. La primera carta que le escribió a Pedro de Alvarado a Hernán Cortés, y luego Hernán Cortés al rey de Castilla, decía, bueno, Guatemalán. Ya poco a poco se fue cambiado por Guatemalán, y el de último Guatemala. Entonces ya tenía aliados. Se buscaron otros aliados, pudieron vencer. Por ejemplo, cuando vinieron a conquistar los tutuquiles, venían 2000 indígenas, tanto de mexicanos y guatemaltecos o caciqueles, y solo venían 400 españoles. Entonces imaginemos la cantidad de indígenas que vinieron conquistaron a todos los pueblos. Por ejemplo, los últimos que fueron conquistados, los MAM, entonces donde sufrieron bastante, pero todavía ahí, si no hubiera sido por la alianza de los indígenas, nunca hubieran podido, sí, pero muchas cosas seguiríamos, no estaríamos acá o serían diferentes. Así ya estaba cuando apenas empezó el pueblo, esta parte. Todo lleno de rocas, entonces construía sobre rocas. Después ponía las cañas, para empezar a construir. Estaba lleno todo eso. Y sí, esos son los descendientes que se pueden encontrar. Infonia, Coronita Azul, Tucaneta Esmeralda, algún alcohol y el pavo de cacho. Que este es por el pavo de cacho viene muchos de las personas solamente para venir a buscar este pavo. ¿Cómo se llama ese pavo? Pavo de cacho. ¿Para tomarle foto o para qué? Hornet Rat. Siendo tan particular y muy especial que solo se puede encontrar en la región del lago, en los volcanes del lago, y algunos lados de San Marcos y en México. Lo particular de esto, la forma que tiene, el tamaño, el cuernito que tiene, y algo muy importante, que es una de las primeras aves o primeros pájaros de la tierra. Ese es uno de los más antiguos de la tierra, ¿verdad? Entonces, lo tenemos acá en Guatemala. Y ahora tenemos Sutujil, viene de la palabra o de la flor de milpa. Flor de milpa en nuestro idioma es chutú, y en algunos otros idiomas chutú o atzik. Entonces se le llama mucho chutú, flor de milpa. Y para decirle que tú eres una persona que viene de la flor de milpa, eres Sutujil. Entonces, por ejemplo, Sutujil significa que nosotros venimos de la flor de milpa. ¿Y qué quiere decir? Bueno, es el prefijo que se lo coloca a alguien que viene de la flor de milpa. Entonces, Sutujil, yo soy de la flor de milpa. Entonces, que salimos de acá, esta es nuestra raíz. Y es tan importante, ¿verdad? El maíz como para toda la cultura maya. Y bueno, conocemos que tenemos los 4 colores de maíz en Guatemala, y algo esencial, que para todos los guatemaltecos, sin el maíz no pudieran comer, ¿verdad? Y es así como se enlaza, ¿verdad? Cómo se enlaza todo. Entonces en la región del lago tenemos la cultura, la mitad del lago, la otra mitad cachiquel. La grada, toda la plaza, la primera grada de la iglesia, todos, la municipalidad,
el parque, todo es piedra volcánica. Entonces fue una de las estrategias que buscaron los cristianos, ¿verdad? Entonces fueron muchas de las estrategias que ellos buscaron. Y una de ellas era construir iglesias sobre templos o sobre lugares ceremoniales. Y es así, por ejemplo, los cristianos realizaban la misa, sus actividades religiosas, y los locales, la gente indígena, llegaban al templo, a lo que ellos conocían como templo, ¿verdad? A orar. Y es por eso que en muchos de los casos la gente local empieza a orar a los cristianos o a los santos del otro mundo en su idioma maya, ¿verdad? Porque así ellos Es su manera de comunicarse. es la manera de estar con ellos, de estar platicando, de estar orando, y es así. No sé, no hay una religión 100%, le podríamos decir. No hay no hay una religión así pura. La mayoría de ellos es sincretismo. Por ejemplo, muchas de las personas católicos, la mayoría de la población guatemalteca, si no estoy mal, son católicos, o por lo menos en estas tierras son católicos, pero muchos de ellos practican alguna espiritualidad maya. Por ejemplo, los domingos vienen a la misa, participan y todos, pero muchos de ellos cuando tienen necesitan alguna otra cosa, oran en otro lado. Por ejemplo, las ceremonias mayas llegan a las montañas y todo. Y algo muy importante acá es la cofradía de Mashimón. La cofradía de Mashimón, por ejemplo, llegan muchas personas aquí a la misma, católicos, pero siempre acuden a Mashimón, ¿verdad? Llegan como que si fuera algo importante para ellos, para su espiritualidad, para fortalecerse. Por ejemplo, vemos a muchos de los santos católicos portan algún pañuelo o algún cabezal, que esto sale desde la espiritualidad o la cosmovisión maya, porque normalmente las personas que portan esto son guías espirituales, o son ajija, entonces son contadores del tiempo, se les llama. Y muchas veces cuando ya llegan acá a la gente, por ejemplo, vemos nuevamente el sincretismo tan fuerte. Por ejemplo, en Chichicastenango, aquí no es tan fuerte. Por ejemplo, en la iglesia, en Chichicastenango la gente llega a hacer ceremonias enfrente de la iglesia, incluso en el interior de la iglesia. Llegan a ofrendar, llevan veladoras, llevan alcohol, llevan diferentes tipos de flores. Es un sincretismo más fuerte y más visual, pero acá es como que está dividido, digamos. Viene la gente acá a orar a los santos católicos, pero algo más importante, algo muy importante es el Mashimón. La gente llega a ofrendar ahí también. Vienen a la iglesia, pero también van con él. Es el sincretismo nuevamente. Entonces llegan a ofrendar, llevan diferentes cosas, llevan diferentes. Pero a Mashimón le conocemos por otro nombre, que es Rilahmam. Rilahmam, el gran abuelo. Entonces ni es tan diferente San Simón que Mashimón. Entonces nosotros lo conocemos como Rilahmam, el gran abuelo, o nuestro gran abuelo, digamos, ya que es tan fuerte. ¿Y por qué lo llamamos abuelo? ¿O por qué se le conoce así? Porque fue uno de los primeros guías espirituales, uno de los primeros como doctores, podríamos decir. Él es un curandero, el primer curandero.
Y fue por lo mismo que la gente llega acudiendo hacia él. Porque es tan importante que lo necesitan. Y es así como se va dando el sincretismo, ¿verdad? Entonces estamos viendo, por ejemplo, a la Virgen María, le tenían vestido con un traje regional, un traje tradicional de Santiago Chitlán. Que si alguien no fuera de acá de Santiago, la podría confundir con alguna diosa maya o algo aparte de la religión católica, ¿verdad? Y así mismo lo tenían al sepultado, donde estaban honrando a las personas, tenían su pañuelo en la cabeza. Es algo tan importante. Y se dice que el Rihlamam Mashumom estuvo en la tierra, estuvo en estas tierras dirigiendo a la gente de Tzutujil. Fue un curandero, fue un guía espiritual, estuvo velando por la gente. Y fue tan así que cuando él, antes de irse, él nunca murió. Él es como que si fuera un profeta de la Biblia. Él nunca murió, simplemente dijo que me voy de acá, pero algún día voy a regresar. Solo cuídense y hagan todo lo que les enseñé. Él también tuvo su grupo, tuvo sus apóstoles, digamos, sus seguidores, y a él le enseñó. Él tuvo 12 personas, 11 personas de más que con él, serían 12, que a veces se asimila con la Biblia. Entonces, por ejemplo, Jesucristo tuvo a sus apóstoles, ¿verdad? Él estuvo enseñando a todas estas personas cómo trabajar, cómo contar con el cité. El cité son semillas rojas del palo de pito, que es lo que utilizan los guías espirituales. Él estuvo enseñando cómo se trabaja con el tabaco. Él estuvo enseñando de cómo se podría orar por alguien más, cómo se podría curar a alguien a través de la medicina natural, ¿verdad? Y fue tan así, cuando él se fue, se dice que se fue caminando a los volcanes, llegó un rayo y desapareció. Y es por eso que cuando empiezan a orar las personas, que él es aire, que él es lluvia, entonces él es rayo. Y cuando él se fue, se quedaron los demás, ¿verdad? Los demás compañeros. Pero ellos no podían hacer el mismo trabajo que él lo hacía. Entonces empezaron a llegar la gente con las demás personas para que les pudieran hacer, para que pudieran orar, para que pudieran sanar a las demás personas. Pero ellos no podían hacer el mismo trabajo. Entonces pensaron, ¿verdad? Se juntaron todos. Entre ellos había mujeres también. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Hagamos una imagen de él. Así lo vamos a sentir que él está con nosotros y él es lo que va a hacer, va a realizar el trabajo. Entonces se juntaron y, como se decía muchas veces, que él tenía una de las cosas, a él muchas veces fue atacado, ¿verdad? Fue atacado, incluso fueron lo aprendí, pero el siguiente día se convertía en un palo, en un tronco, que era el tronco del palo de pito, tronco de tzité. Entonces recordemos, el tzité es un árbol sagrado, las semillas y el árbol, ¿verdad? Y él se convertía en eso. Entonces soltaban, iban a tirarle ese tronco y al siguiente día lo veían a él. Entonces fueron todas estas personas, el grupo de él, empezaron a buscar a este árbol sagrado. Cuando encontraron al árbol sagrado, empezaron a tallarlo. Empezaron a tallar todo, un ser humano así como nosotros, completo. Y empezó a trabajar nuevamente. Pero también se dice que
cuando él ya estaba allí, él muchas veces el poder que tenía era bastante, ya era mucho el poder que él tenía, que muchas veces se convertía en alguien más. Por ejemplo, ajá, entonces, por ejemplo, se convertía en mujeres para atraer a hombres, o se convertía en hombres para atraer a mujeres. Entonces empezó este problema, pero bueno, esto fue tan grave para ellos, pero seguía trabajando, ¿verdad? Lo que hicieron ellos, el grupo, los compañeros de él, que le cortaron los pies y le cortaron las manos. Que es por eso que cuando visitemos al Mashimón ya no es tan alto, porque ya no tiene los pies, ya no tiene los brazos. Entonces, y ahí disminuyó su poder, y por eso también que es que se le ofrenda el sagrado guaro y el tabaco. El guaro para calmar el poder y para tenerlo allí. Por ejemplo, para alguien, un bolo, si no le das su guarrito, va a seguir molestando. Pero si le empezás a dar, se queda ahí en el lugar. Y entre más guarro que se le dé, nunca se va a poder levantar. Y se va a quedar ahí y nunca se va a ir en otro. Entonces es por eso que se le entrega el guarro. Y el tabaco por ser tan medicinal, ¿verdad? Entonces por eso ellos lo mantienen ahí y tienen los dos guías espirituales o los dos guardianes de él. Y ahí se queda y ahí llega la gente y empieza a orar. Y en la noche lo guardan nuevamente en el tabanco y lo cierran para que él no salga en la noche. Entonces es así como ese que él trabaja. Y la gente sigue llegando. Una pregunta puntual. ¿Desde hace cuánto tiempo se tiene esta creencia de esto? Se tiene o se dice que es antes de los españoles, antes de la llegada de los españoles. Ya que, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ya estaba. Ya la gente ya tenía tributo hacia él. Entonces ya le daban, ya llegaban a ofrendar hacia él. Pero otros se dice que es en el tiempo colonial. Porque se dice muchas veces que él fue atacado mismo por los españoles. Ajá. Pero no se tiene como un dato exacto de la fundación de la cofradía o de que cuándo se fundó él. Pero se tienen los nombres de las personas, quienes fundaron esto, quienes hicieron esto. Ajá, porque incluso también se dice en algunos relatos que se tiene de los pueblos indígenas que había un hombre especial, un hombre muy importante, el primer guía espiritual que estuvo manejando, conviviendo con la gente. Sí. Entonces recordemos que antes de los españoles los mayas tenían muchas deidades, ¿verdad? Tenían muchas deidades a lo que ellos llegaban a orar y a ofrendar. Pero algo muy importante que pasó después, por ejemplo, en la partida de él dijo que yo voy a regresar algún día. Ustedes solo hagan y sepan que yo voy a estar con ustedes. Pasó mucho tiempo. No sé si leyeron el nombre del sacerdote, Francisco Stanley. Y al gran abuelo se le conoce como Aplazojuel. Aplas, que en español es Francisco. Entonces Francisco y la gente, cuando llegó el sacerdote acá en el tiempo del conflicto armado, le llamaron Aplas. Entonces por eso cuando está allá, el primer nombre que aparece, Aplas, Francisco Stanley, Aplas Stanley, a lo que se asimila Aplazojuel. Entonces, y este sacerdote estuvo conviviendo, llegó acá,
estuvo conviviendo con la gente que necesitaba, incluso en lo que las estatuas que se tienen y a la fotografía, él portaba un pañuelo de los guías espirituales. Él empezó a portar este pañuelo, y tuvo mucha relación con la gente local, estuvo apoyando y todo. Y él fue uno de los que estuvo ahí debatiendo en el conflicto armado para que dejaran en paz al pueblo de Santiago. Fue tanto así que a él lo mataron. Entonces, para muchas personas era el regreso del gran abuelo. Entonces, el regreso a Plazo fue. Entonces, por ejemplo, en muchas de las canciones que se le canta al Mashimón, se le dice a Plazo fue. Se le empieza a cantar, ¿verdad? Entonces, y es así, ¿verdad? Como la gente todavía llega, y por eso es una pieza importante de la población indígena de los Sutujiles, que lo conocemos como al gran abuelo. Ahora, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, venían con los cristianos nuevamente, ¿verdad? Algo estábamos hablando ahí en la entrada, que sí es algo similar con las gradas de Chichicastenango, tan similar que son la misma cantidad de las gradas, que son 19 y con la entrada son 20 del calendario maya, 20 nahuales. Llegaron los españoles, empezaron, lo que ellos querían era oro, así como venían por otra cosa, no, porque incluso a Hernán Cortés se le mandó un ejército para que él se lo llevaran preso y que regresara, pero él pudo convencer a los demás y se quedaron con él, pero lo que ellos querían era oro. Pasaron por Tenochtitlán, pasaron por todo México y llegaron a Guatemala. Llegaron a Guatemala y empezaron. Pero justamente ellos venían con los españoles, venían con los cristianos, los medio cristianos españoles, digamos. A ellos se les dio permiso para venir a evangelizar. Por ejemplo, en la religión católica, ¿qué es el fuego? El fuego, es el infierno. El infierno. Okay. Sí. Entonces venía, y los antiguos mayas, o incluso hoy en día todavía, empezaban a platicar con el fuego. Para un español, para alguien que no sepa de eso, está hablando con otra cosa que no es con Dios. Él está hablando con los guías espirituales, empiezan a hablar, empiezan a hacer la ceremonia, y el ojo siempre está con el fuego, porque el Dios, para la cosmovisión maya, empieza a conversar a través de los movimientos del fuego. Sí, si es a la derecha, es a la izquierda, si es viento, es remolino, todo. Entonces ellos empiezan a hablar. Y cuando vieron esto los cristianos, no, ellos están hablando con otra cosa, y esta es cosa del diablo. Hagamos que se elimine esto. Todo lo que tenga que ver con el ritual de los mayas, acabemos con esto. Y es ahí cuando sale el sincretismo, ¿verdad? Empezaron, y es por eso que en la mayoría de los pueblos las personas llegan a celebrar las ceremonias en las cuevas, en las montañas, en los ríos, tanto por ser sagrado, sino que también por miedo a que ellos eran buscados, ¿verdad? O fueran buscados. Entonces se escapaba la gente con el temor de que les podía pasar algo, porque fue una obligación. Esto fue una obligación de que terminara con toda la espiritualidad, la cosmovisión maya. Pero empezaron a buscar estrategias, tanto los españoles y tanto los indígenas de estas tierras. Por ejemplo, uno de ellos, la construcción de iglesias
sobre templos sagrados, sobre lugares ceremoniales. Por ejemplo, llegaban los cristianos, construían las iglesias sobre un centro ceremonial. La gente llegaba a participar no exactamente por la misa, sino que ellos llegaban a celebrar sus ceremonias y ellos empezaban a celebrar la Santa Misa, otras actividades que ellos tenían. Por eso empezaron a llegar la gente, empezaron a llegar. Ya poco a poco se adaptaron estos dos. Pero muchas de las actividades que se realizan no tienen nada que ver con la religión católica, sino que con la espiritualidad maya. Y fue así una de las estrategias que ellos buscaron. Pero también no se quedaban atrás los indígenas, siempre estaban buscando cosas que hacer. ¿Y qué pasó con Mashimón? Vieron a Mashimón, que la gente le rendía culto. Y cuando ellos escucharon el nombre, Mashimón, ¿a qué se asimila eso? A San Simón. San Simón, Judas, el traidor de Jesús. ¿Él es San Simón? Sí, Simón Judas. Entonces, ellos, no, están adorando a otra persona que nada que ver. Empezaron a buscar, a eliminar todo esto, pero la gente seguía ahí difundiendo, seguía con sus creencias y nunca pudieron. Y es por eso que en otras tierras, por ejemplo con los quichés y los cachiqueles, empezaron a crear algo más. Para que no se den cuenta, hagamos que parezca más español que maya. Entonces, y es por eso cuando vamos en otros lugares, llegamos en algunas cofradías donde se tiene a San Simón o a Mashimón ya con un traje español, ya con saco, ya con corbata, ya parece más, ya con sombrero y todo, y parece más español que otra cosa. Y es por eso que se le fue cambiado San Simón a Mashimón, con tal de que ellos sigan con sus creencias. Entonces por eso muchos de los pueblos fueron. Y en Santiago Atitlán es el único a donde se le rinde culto a Mam Shimón o al Rilahmam. Y en los pueblos sutujiles, ¿verdad? En San Pedro de la Laguna, San Juan, San Pablo y en Santa María. Entonces ellos siguen manteniendo y lo conocen como el Gran Abuelo. Más en cambio en otro lado ya lo conocen como Mashimón San Simón. Simplemente ya no lo conocen como el Gran Abuelo, como el gran guía espiritual. En la actualidad se habla de San Simón, hablando de San Simón, que lo utilizan para cosas buenas y cosas malas. Pero si regresamos a los cultos iniciales, cuando invocaban al Gran Abuelo, ¿para qué se invocaba? Recordemos que los mayas, en la cultura maya, se maneja ambas partes. Se maneja bastante la dualidad que se le conoce. Por ejemplo, se le rinde culto al sol, a la luna. En el juego de pelota maya, el bien y el mal, la lucha del bien y el mal, la oscuridad y la claridad, el fuego y el agua. En realidad, así como les decía, él fue un guía espiritual, él fue un sanador, un curandero. La gente llegaba hacia él a eso. Más, sin embargo, la gente empezó empezaron a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, con la llegada de los españoles, por lo mismo les decía, ellos lo confundieron con otro personaje que no era tan bien visto según lo que ellos conocían. Ellos conocían como el traidor, el vendedor. Entonces, y es por eso que la gente empezaron a malinterpretar esto. Y bueno, entonces es bueno, es malo. Entonces todos se quedaron así. Y en especial a la gente un poco más retirada de estas tierras. Es como, por ejemplo, él está haciendo algo y tú
llegas con aquel a decirle otras cosas sobre él. Pero como él no conoce bastante, no tiene relación tanto con él, entonces él se le puede quedar con esa duda o se lo puede creer. Y es así por otras culturas. Entonces, ¿es bueno o es malo? Y es ahí donde empezó la gente a decir, ¿verdad? A pedir otras cosas, a pedir, a pedir cosas que nada que ver. Entonces, a pedir malas cosas para otras personas, ¿verdad? Pero sin embargo, puede pasar. Ustedes han escuchado que la fe o la creencia mueve montañas. Por ejemplo, si tú empiezas a creer con esta piedra, tanto la espiritualidad, la entrega que tú le das, te puede conceder. Y es así todas las cosas, y por eso la gente empieza a adorar algunas cosas, diferentes cosas del mundo, y se les puede dar, o creen que se les puede dar, porque eres tú el quien cree con esta persona. Por ejemplo, si tú le entregas de que él te puede hacer, tú te entregas hacia él y todo, te lo puede conceder, y es así que empezó, y es por eso. Pero sin embargo, para la gente de Tzutujil, para el pueblo de Tzutujil, sigue siendo el gran abuelo, sigue siendo el sanador, sigue siendo el gran guía espiritual. Y por ejemplo, si tú llegas a la cofradía, le das a los encargados o a los guías espirituales, les dices, mira, traigo esto y esto, pero necesito esto. Ellos no te lo van a hacer, incluso te van a mandar a la casa, ¿verdad? Ellos simplemente hacen el trabajo para pedir el bienestar o agradecer de todo lo que tú llevas. Y es así, ¿verdad? ¿Cómo conservamos? La cultura de Tzutujil conserva todavía. Dos preguntas personales, Gaspar. Una es, ¿vos confías y crees en el gran abuelo? Sí. ¿Sí? Yo confío en él, que él es un sanador, que él es medicina, que él es una autoridad, pero más sin embargo, no creemos que él es Dios. Uh-huh. Ajá. Entonces, igual, yo así me decía Ale, él tenía al gran abuelo, ¿verdad? Le daba flores, le daba de todo, pero sigue siendo una autoridad, sigue siendo como parte de la vida de él, pero más sin embargo sabemos y conocemos que no es el Dios, que tenemos un Dios, el Creador Supremo. Y mi primera pregunta repercute a una segunda, y es de que si entonces sí crees en él, a la hora que vos mirás una imagen del gran abuelo acá en Santiago, y lo podés ver pero con otra indumentaria, por ejemplo en Samayac, uh-huh, ¿podés pedirlo con la misma confianza? No, ahí que como por ejemplo, para nosotros los Tzutujiles, ¿verdad? Si vemos a alguien más, de que sí reconocemos que podría salir, que es la misma raíz que tuvo, mas sin embargo no es la misma confianza, no es la misma confianza que tenemos con él que con el gran abuelo. De aquí nace también otra pregunta, debido al sincretismo y como se conoce que ahora San Simón, uh-huh, si hacen mención de San Simón, ustedes lo descartan y no es para ustedes esa denominación parte de Mashimón. Va a depender de la cultura de la persona que venga. Por ejemplo, si es alguien de Santiago y es alguien de San Pedro, San Juan, me lo dice San Simón, entonces sí está hablando del gran abuelo. Pero más sin embargo, por ejemplo, él estaba diciendo de Samayac, o alguien me dice, yo vengo de Quiché, no sé, de alguna parte de Chimaltenango, me dice San Simón. Entonces ahí sí entra en duda. Hablabas de una imagen de madera que tallaron del árbol de pito.
esa imagen es la que veneran, que tiene como un poder máximo y de ahí se derivan otras imágenes o solamente es una. Solo es una, es la única que se tiene. Incluso se podría tener, se tendría que tener solo una. Más sin embargo, la creencia de las personas que va creciendo, ellos quisieran tener uno, ¿verdad? En la casa, digamos, o tener otra cofradía en otros pueblos. Más sin embargo, las máscaras son los que van cambiando. El cuerpo, digamos, o la madera que se utiliza para el cuerpo es la misma. La que va cambiando es la máscara. Entonces en la cofradía tienen diferentes máscaras, más sin embargo solo utilizan uno. Entonces esta es la que se le va cambiando. Y igual por el tiempo es que se va deteriorando, problemas y todo. Entonces se le va cambiando. Y ahí lo que cambia es la máscara de él. Gaspar, ¿cuál es el nombre en Sutujil del gran abuelo? Rij Lahmam. Rij. Lahmam Ajá. es el gran abuelo, Ajá. pero se le conoce como Apla Sohuel. Es como el nombre de él, digamos, el nombre que Apla es Francisco, Sohuel es el apellido, Apla Sohuel. Y bueno, muchas de las personas lo conocen como el mam o el gran abuelo, digamos. ¿El gran abuelo? Ajá. Entonces ellos tres, más, por ejemplo, si pudiéramos agregar como nombres Mashimón y San Simón, ¿se puede decir que es el mismo? ¿Sí o no? Sí, es que va a depender de la creencia de la gente, digamos. Si es ¿Para alguien- vos es el mismo? ¿Sí o no? Yo utilizo los tres, más sin embargo no utilizo uno, que es San Simón. San Simón, porque de ahí sale, es más españolizado, castellanizado, digamos. Ujú. Ajá. Digamos que San Simón es como la adaptación de Ajá. Lahman al catolicismo. Sí. Sí, es que como el cambio que es el Es como cambio que vamos ellos decían. vamos a hacer que dejen de adorar a él para que adoren a este otro. Ajá. Pero lo vamos a hacer parecido para que no noten la diferencia, algo así. Incluso la palabra Mam Shimon viene de dos palabras. Mam, que es abuelo, Shimon es amarrado. Amarrado porque se dice que llega un día, ¿verdad? Que cuando agarran a él, lo meten preso, llegaron a ver que el abuelo estaba amarrado. De ahí sale Kamam Shimon, Kamam Shimon. De ahí sale esta palabra, Mam Shimon. Nuestro abuelo está amarrado en el idioma Tzutujil. Entonces, de ahí sale Mam Shimon. Y hoy en día, cuando pasemos a la cofradía, vamos a ver cómo está atado el abuelo, lleno de corbatas, lleno de mantas, que hace representación a su nombre, Mam Shimon, el abuelo amarrado. Y Es como poder ver la tradicional corrida de Judas cuando supuestamente lo apresan y después salen a pedir pan para Judas. Ajá, sí podría relacionarse con eso, pero más por el hecho que él tuvo y sigue manteniendo. Gaspar, ¿vos le has pedido algo a San Simón? Pedido no exactamente no, pero sí agradecido con él. Ajá. Pero llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿El qué significa por para ejemplo, vos? el gran abuelo, es un gran abuelo. Entonces, sigue siendo nuestro gran abuelo. No es el Dios, digamos. Siempre conocemos que él menos. Es ¿no? una autoridad, sin Ajá. embargo no tiene la autoridad de un Dios. Ajá. Yo tengo una pregunta, ¿es autoridad del pueblo Sutujil o es en general, es universal para la cultura maya? Es que sí es Se para convirtió muchos, para toda la cultura maya, él es el primero, él es el que está. Pero como pertenece a la cultura tzutujil, es más importante para la cultura tzutujil que para otros.
Entonces de ahí los demás culturas fueron adaptándose al gran abuelo. ¿Todas las culturas mayas respetan al gran abuelo? La mayoría, pero en especial las guatemaltecas o las más cercanas que tenemos, por ejemplo, los quichés, los cachiqueles, los epchi, y algunos que otros en la parte norte de Guatemala. Aunque voy a concretizar más mi pregunta. ¿Todas las culturas mayas de Guatemala respetan al gran abuelo como tal? Va a depender, pero sí todos los guías espirituales van a conocer sobre él. En su formación, que son los 260 días de la preparación de los guías espirituales, ellos van a conocer sobre el gran abuelo. Por ejemplo, nos mencionabas de que el gran abuelo convivió entre los surgiles, pero no se puede escuchar historias de, por ejemplo, de los quichés, que tengan un gran abuelo que haya convivido también con los quichés. No. Por eso es la pregunta. Sí, todos los guías de Guatemala pues, tienen la noción de que el origen del gran abuelo viene de estas tierras. Sí, ellos sí. Por ejemplo, sí, es para muchas culturas, sí. Pero en especial lo que conocen que como el maestro, digamos, de los guías, sí, de todos los guías espirituales conocen sobre él. Ellos saben que él es el primer guía espiritual. ¿Vos tenés idea cómo es el proceso de formación, en dónde se hace, quién lo dirige, cómo se desarrolla el proceso de preparación de un guía espiritual o un sacerdote maya? Ajá. Primero sabemos que cada uno tiene un nahual, rige a eso, y en eso se le escoge a varios, ¿verdad? O entre ellos a uno se les da el don de ser guía espiritual. Por ejemplo, uno de los nahuales más respetados es el nahual que significa B o Bej, que significa camino. Entonces tú eres el que camina a los demás, tú eres un guía. Nahual E. Ajá, Nahual E. Entonces de ahí se dice. Y ya luego muchos a través del Nahual se les interesa o les llama la atención para hacer esto. Tienen una vocación, digamos. Ajá. Pero a otros se les encuentra en el camino, digamos. Por ejemplo, muchas de las personas se conectan con un guía espiritual, y el guía espiritual se va a dar cuenta en las actitudes de lo que tiene la persona. Y es ahí cuando empieza la preparación, que son los 260 días. Entonces es con otro guía espiritual. Otro guía, el que él ya sabe, que conoce el camino, se le empieza a inculcar en todo el camino, se le empieza a enseñar, le empieza a decir cómo hacer, qué se realiza y qué tanto se necesita. Y al final, cuando completan todo el año de preparación, digamos, se le entrega una vara, que se le dice, y se le entrega la semilla del cité. La semilla del cité, que estamos hablando del mismo árbol que es utilizado por la máscara, para realizar la máscara del mashmón. Y estos son los mismos granitos que ellos utilizan para contar. ¿Para qué? Contar el tiempo. Entonces ellos utilizan esto para orar, para ver. Es como un tipo tarot, digamos, que utilizan carta, pero ellos utilizan granos del cité. Sí. Pero en muchos de los casos ya, por ejemplo, en otras culturas, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de Quiché, Joyabaj, la parte de Joyabaj, ya mucha gente simplemente por querer ser guía espiritual y se meten a esto y no tienen una gran preparación como la parte de acá de Que lo ven como una profesión, digamos, ajá, como algo así.
Ajá. ¿Hay algunas limitantes que ellos tengan durante esa preparación? ¿Viven en su casa? ¿Es un horario normal? ¿O Sí. es de forma interna? No, lo que pasa que con ellos, por ejemplo, como las comadronas, los curanderos o alguien que tenga un don especial, a muchos de ellos, el problema de ellos es que pasan por muchas pruebas que se le dan en la vida, en especial las enfermedades que ellos sufren. Y es ahí cuando los descubren. Entonces, cuando empiezan a tener mucho problema, por Según tu ejemplo, fortaleza, digamos. ajá, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, en especial con la salud, ¿verdad? La salud de uno nunca sabe que se le empieza a doler la espalda o se le empieza a tener una enfermedad que ni con medicina se puede curar, ¿verdad? Fíjate que nosotros conocimos a una persona que es de la cultura MAM, y esta persona dice que comenzó a tener muchos accidentes de tránsito, uno tras otro, y hubo un guía espiritual que le decía que él era llamado para ser un guía espiritual. Y hasta que él tuvo la oportunidad de formarse y ya hasta ahora ejerce como un guía espiritual, dejó de Y que aceptó también para- Sí, esas son las pruebas que se les da, ¿verdad? Las pruebas y se le va enseñando. Es por eso, por ejemplo, me voy enfermando, a ellos se enferman cada rato, digamos. Muchas veces se los llevan al centro de salud, al hospital y todo, pero muchas veces ya ni con medicina se puede curar. Entonces cuando se contactan con alguien que sabe, entonces es ahí cuando los descubren a ellos. Entonces, no, tú necesitas otra cosa que no es esto, ¿verdad? Entonces, puedes formarte, puedes ser un curandero, puedes ser, las mujeres pueden ser comadrona o algún guía espiritual y así, ¿verdad? Ahora, regresando a Mashimón, nosotros vimos un video en el que se habla del maíz. Según el video, maíz en estos lugares es mashim. Y shimes. Bueno, Ajá. mashim decía ahí. Y el asunto es que también estaba vinculado a Mashimón porque una de las, dentro de los rituales que se hacen está el atol blanco que se hace del maíz. ¿Qué tan cierto eso? Como... ¿Qué relación tiene eso? Pues con el nombre No hay ahí. pues no le hallo tanto. De que existe Ishim, si lo conocemos al maíz, pero más para completar como el Ishimón, y era una palabra mon. No hay como vincular ahí Ajá, esa... no hay, pero sí existe este atol que se le conoce como atol Matz. Es un atol de masa que se realiza. Normalmente se da en las entregas de cofradías. Entonces, cuando hay cambio de cofradías, se entrega este atol para todas las personas. Ah, ya. Ahí decía que por eso era... ¿Qué recomendaciones nos das para entrar a la cofradía? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Con qué hay que tener más cautela? ¿Qué Pues, libertad tenemos de hacer? Pues en sí ahí hay que primero respetar, ¿verdad? Respetar al lugar donde vayamos a entrar. Y especialmente, por ejemplo, las fotografías, los videos, tenemos que preguntar antes si es posible o no. Entonces, normalmente lo que se le hace, se le pide una ofrenda a las personas, los que estén grabando, los que estén tomando fotografía para la cofradía. Ahí se maneja, la verdad, se maneja mucho dinero. Bueno, no lo estoy diciendo que se maneja cantidad de dinero, se maneja ya que la gente llega a ofrendar dinero, flores, licor y tabaco. Y el dinero, todo lo que se va recaudando en todos, es lo que se utiliza en diferentes actividades que realiza la cofradía. Por ejemplo, cuando hay cambio de cofradía, cuando hay una celebración, se les da alimento a todos los de la cofradía. El atol que se hace, se les entrega a todas las personas que asisten. Y bueno, el traslado que ellos hacen de unos lugares a otros
y la música, ¿verdad? La música que ponen. Entonces para ellos utilizan eso y la decoración del lugar, en especial en Semana Santa. ¿Hay una cantidad mínima de ofrenda, de dinero? Pues no hay exactamente, pero si es para, por ejemplo, para toma de fotografías y videos, si no estoy mal, son 10 quetzales, si son fotografía, y 20 quetzales si es video.